¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Hace un ratito subí la charlita de temas variados que tenemos cotidianamente acá en mi taller, un grupo de amigos. Espero haber saludado a todos y no haberme quedado en deuda con ninguno. Háganmelo saber en los comentarios si por ahí no los mencioné, pero bueno. Estaba terminando de ordenar las herramientas y se dio la casualidad de tener las unidades a mano de una herramienta. Estoy hablando de una llave, la llave Baco PU 916. Creo que si todos nos imaginamos una llave Baco, seguramente nos imaginaremos una 13, una 17, una 916, una media, quizás una 19, pero con esta anatomía, con esta ergonomía, incluso de antigua escuela, llave que tengo hace muchos años y quiero muchísimo, y bueno, es el juego cabecera del taller antológico, ¿no? Después, bueno, está Bremen, las de la actualidad. Pero lo que quiero que quede claro es que cuando hablamos de una llave Baco, todos nos imaginamos esta. La combinada, estriada, acodada, de boca, algo estándar. Pero también está esta. Todos dirán, sí, Tano, es un modelo de Baco que viene plana, bueno, con un ángulo de aproximadamente 15 grados, de una terminación brillosa, satinada, bueno, vanadio extra, perfecto. Pero donde nace mi curiosidad es en el modelo 111Z. No se va a poder ver porque, bueno, la dificultad del celular, pero ahí se podría llegar a distinguir el 111Z. Por lo que estuvimos viendo con el cambio de herramientas que hice, los amigos que siguen el canal ya saben a qué me refiero. Esta obviamente no pertenece a ese cambio. Esta es una llave que tengo, dado que la compré porque me llamó la atención la anatomía, cuando no era tan común que Baco venga con este estilo. Pero, bueno, como dije, el modelo es el 111Z. Y tenemos una de mis favoritas, que ya todos saben, ya todos conocen la historia. Esta es una Raselli de 916, número 111. No sé si se distingue. Raselli a todas las unidades de llaves combinadas desde 6 milímetros a 42 le llaman número 111. Lo curioso es que Baco haya adoptado ese mismo número, ese mismo código, y las llaves carezcan de alguna diferencia en sus medidas, dado que tienen la misma anatomía, el mismo grosor, el mismo largo, el mismo ángulo en la boca. Y Raselli viene de Dowidat. Y esta Baco, corríjanme, el amigo Miguel, que siempre es tan observador, corríjanme si me estoy equivocando. Algún amigo dirá, Tano, es un Airimo, está hecho con el molde del Airimo. Sí, la verdad que sí, tendría que haber bajado la 916 Irimo y compararlas con ustedes, pero quería que se note cómo Raselli ha quizás influenciado, quizás influido un poco en este modelo de Baco, o al menos es lo que a mí me gusta creer. Espero que algún amigo quizás pueda aportar algún datito más, es interesante. Les quería dejar esta curiosidad, les mando un saludo y bueno, acá los dejo con mi favorita, mi marca favorita, dado que todos saben que realicé el industrial con estas llaves, que tuvo un final muy triste, dado que la marca, al contrario de Inafor, no puedo decirlo sin que se me haga un nudo en la garganta, al contrario de Inafor, que arrancó en lo más rústico que se podía y terminó siendo una llave de excelencia. Bueno, Raselli arrancó excelente y las últimas llaves de la época de Raselli se reventaban en la mano. Yo lo he contado en alguna que otra charlita y verdaderamente fue triste.
poder llegar a adquirir unidades de esta marca y que se rompan o desgraciadamente sean de la generación o de la camada que no servían para nada, dado que, como comenté, el muchacho de la Bulonera en aquel momento, los de Aedo se acordarán, en Roberto Ruiz y Casi Gaona, al principio estaba en esquina Gaona, después se vino un poquito más acá, había una ferretería industrial, estoy hablando de la década del 90, y tenía en exhibición algunas llaves Raselli y las Stanley Workmaster. La Baco obviamente era incomprable, pero yo quería las Raselli. Y me decían, no seas tonto, llévate la Workmaster. No seas tonto, Tano, llévate la Workmaster. A mí me gusta Raselli, sí, pero Raselli ya no es lo que era. Ya no es lo que era, ya no es. Y no era lo que era. Llegué, la utilicé, me acuerdo en mi coupé Torino de aquel momento, y se me rompió al intentar aflojar un bulón. Tuve que ir, comprar otra de la misma medida, y me dijo, ¿se te rompió? No, necesito 2 para trabajar. Era mentira, se me había roto. Pero bueno, tengo la suerte de tener este juego de la buena época. Me ha costado conseguir unidad por unidad. Pero bueno, quería que se vea la similitud de esta Baco que denominan Z111 y Raselli, ya es tarde, estoy un poco cansado, en todas sus combinadas la llaman número 111. Les mando un saludo a los amigos que les gustan las curiosidades de este tipo, van a estar contentos. Nos vemos mañana.